usualmente es a algún administrador, a algún representante legal o a la persona que nos contrata, ¿no?, para hacer este dictamen pericial. Dice, ¿quién emite el dictamen si se es autoridad? Entonces, nosotros tenemos que poner nuestro nombre, la profesión y la cédula profesional que nos ampare para poder emitir este tipo de dictámenes. Debemos de llevar el nombre de la autoridad específica, el número de averiguación, el juzgado o ministerio público, ¿sí?, y el estado en que se localiza. Aquí, no sé por qué no, ahí está. Número de averiguación, juzgado, ministerio público, etcétera, y estado en el que se localiza. Siempre lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos estos datos, va a ser un poco difícil que al meterlo por, oficialía de partes, lo puedan dirigir a la autoridad que corresponda, aunque lo entreguemos en el mismo juzgado o en la zona del Ministerio Público de que se trate. Como no lo estamos manifestando, entonces podría haber problemas, y lo más seguro es que sean dilaciones para la empresa, o que incluso pueda perder esta situación, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo presente. Siguiente. Descripción del procedimiento revisado y o analizado. Tiene que ser una descripción detallada, paso por paso. No importa, aquí si no importa cuántas hojas llenemos, tenemos que hacerlo de la manera más detallada, paso a paso, para que la autoridad lo pueda entender. Recordemos que la autoridad, en la mayoría de las veces, no tiene conocimiento técnico contable, y entonces mientras más específicos seamos en la explicación o en el detalle, es más fácil que la autoridad lo pueda entender o lo pueda comprender. Debe ser entendible. En el caso de utilizar tecnicismos, estos deben estar incluidos en la lista de definiciones o conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos, esos tecnicismos? En el caso de un documento, factura, cheque, orden de cobro, orden de pago, transferencia electrónica. Todos esos son tecnicismos, y entonces tenemos que aclararlos en la lista de definiciones o conceptos. Otra de las partes de tecnicismos es, lo hicimos en base a las NIAs, normas internacionales de auditoría. La autoridad es muy probable que no lo sepa. O lo hicimos en base a las normas para atestiguar. Entonces tenemos que decirle qué significan las NIAs, qué significan las normas para atestiguar, y sobre todo el concepto específico de cada una de ellas. Los documentos, como mencionaba, también deben estar incluidos en la lista de definiciones o conceptos, ¿sí? Siempre. Aquí no es opcional. Aquí debe de haber una lista de definiciones o conceptos. La realización del trabajo, revisión y análisis. Debe de ser la fecha de inicio, nuevamente detalle paso a paso, debe ser entendible. Hallazgos o desviaciones detectados, determinados en el proceso de revisión. Debemos de ser específicos en qué consisten, en la mecánica o en detalle o forma en que se realizó la desviación, personas, empleados o ejecutivos probablemente involucrados o a quienes se les fincará la responsabilidad de las desviaciones por su participación directa, el monto de las desviaciones. En este punto de personas, empleados o ejecutivos probablemente involucrados, siempre es adecuado y correcto, para evitarnos un tipo de averiguaciones o de que nos llamen para aclararlo, etcétera. Siempre es conveniente referirnos al puesto que estaba desarrollando la empresa, ¿sí? Cualquiera de estos empleados, personas o ejecutivos, si tienen una relación laboral con la empresa, siempre hay que referirse primero al puesto. Vamos a poner un ejemplo. Uno de los involucrados es el contador Eugenio, el contador público, quien ejercía el puesto de contador público en ese entonces
Eugenio Urrutia Mojica, ¿sí? Siempre que el gerente de recursos humanos en ese momento, el señor fulano de tal. Siempre hay que mencionar primero el puesto que ocupaba y después, si es necesario, el nombre. ¿Para qué? Para que no tengamos nosotros después que nos digan que nosotros estamos tratando de inculparlos injustamente, ¿no? No, yo mencioné que era el gerente de recursos humanos, que en esas fechas o en esos momentos era fulano de tal, ¿no? ¿Sí? Eso nada más así como comentario. También lo podrían comentar con los abogados, a ver si ellos tienen una mejor sugerencia. Las conclusiones. Si existe intencionalidad, recuerden ustedes que cuando existe intencionalidad estamos hablando probablemente de un delito, ya sea fraude, robo o algo parecido, ¿no? Entonces, si existe intencionalidad y luego es de hacer, de no hacer o de modificar y ocultar estas desviaciones. Aquí en el caso de hacer, pues es quien lo realiza o quien participa en él. En el caso de no hacer, es alguien que puede estar enterado, que tuvo conocimiento de estos datos y no hizo nada. Literal, no, pues a mí no me pueden perjudicar. No, sí se puede, ¿sí? Y ya va a depender de la administración, porque tenía conocimiento, sabía cómo se estaba realizando y no lo hizo saber a la administración. Modificar o ocultar estas desviaciones, pues ya sabemos que es parte de la intencionalidad. ¿Existe un detrimento patrimonial? Aquí estaríamos hablando de que existiría una pérdida, una sustracción, un robo, un fraude. En hojas siguientes explicamos bien qué es detrimento patrimonial. Aquí sí tenemos que utilizar estas palabras, ¿sí? Detrimento patrimonial. Existe detrimento patrimonial porque estamos hablando que es ante una autoridad, ¿sí? Entonces siempre debemos de manifestar si existe una pérdida, si existe una sustracción, si hubo un fraude, si hubo un robo. Entonces siempre debemos decir existe un detrimento patrimonial. Obviamente el monto del mismo, ¿sí? La cantidad o la valoración que podamos determinar de esos hechos. Después viene ya la opinión, lo que sería parte de la opinión, que se emite la opinión basada en las conclusiones de la revisión, especificando el monto del detrimento patrimonial. Recuerden ustedes que siempre va a haber una opinión en cualquier tipo de dictamen. Por lo anteriormente expuesto, solicito, esto es forzoso y así cambiándole algunas circunstancias, así se debe de emitir. Único, se me tenga presentado con el carácter que ostento el presente dictamen pericial contable de acuerdo a las cuestiones formuladas, el cual manifiesto haber elaborado conforme a las normas de información financiera mexicanas y normas de auditoría para atestiguar, y el cual protesto haber elaborado conforme a mi leal saber y entender. ¿Sí? Esta es una de las formas más, ¿cómo le llamaríamos? Más acordes con lo que sería el dictamen pericial, además de, obviamente, la formalidad. Después viene lo que se llama colofón. Ya una vez que pusimos esto, tenemos que ponerle así, colofón, en una hoja o donde siga, y los datos generales de quien lo firma. ¿Sí? En mi caso, Eugenio Urrutia Mojica, la cédula profesional, licenciado en contaduría, y obviamente el puesto, en este caso auditor externo de la farmacia, ¿sí? SADCB, y la fecha, que sería tentativamente, bueno, ocurrió el 21 de noviembre del 2020 o 2021. No puede ser 2021 porque todavía no llegamos a esa fecha, entonces obviamente fue en el 2020. Y si ustedes ven, fue Monterrey, Nuevo León, ¿no? ¿Sí? Es decir, tenemos que poner la ciudad y el estado en la que se efectuó este dictamen pericial. No sé si tengan alguna duda, algún comentario.
ahorita vemos el siguiente cuadro. ¿No hay dudas en esto? Ahorita lo vemos en el siguiente cuadro, que propiamente sería el dictamen pericial. Perdón. ¿Dónde está? ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces vean ustedes, aquí viene el papel membretado, obviamente del despacho del contador que está haciendo el dictamen, el nombre, dictamen pericial particular en materia de contabilidad, a quién va dirigido, agente del Ministerio Público, Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, presente, ¿no? El nombre, el licenciado el grado que tiene uno para hacerlo, ¿sí? La cédula profesional, el puesto que se ostenta, auditor externo en la farmacia CASB, y a continuación me permito desarrollar y presentar el siguiente dictamen pericial particular en materia de contabilidad. Respetuosamente comparezco dentro de la averiguación previa 101-18 ante el agente del Ministerio Público Investigador, licenciado Oscar Rivera Romero, titular de la Mesa 3 en Delitos Patrimoniales en Monterrey, Nuevo León, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, para todos los efectos a que haya lugar. Entonces ustedes ven, aquí tenemos la identificación de quién lo está haciendo, ¿sí? Y luego la siguiente, prestando mi servicio a la empresa, la descripción ya más o menos detallada, en el sentido de realizar revisión de 101 juegos que se componen de original médico, formato blanco, y copia para farmacia, laboratorio, formato azul, avales de subrogación alterados, comparando original contra copia azul en el periodo de octubre de 2016 a julio de 2017, reportadas por la institución Dimensión Desconocida SADCB, surtidas a derechohabientes del Banco Santander, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Santander, solicitando el reembolso por 111,629 pesos. La descripción en moneda nacional, importe total de los medicamentos alterados en dichos vales, ya facturados por la farmacia SADCB y pagados por Santander S.A., con la finalidad de tomar las decisiones pertinentes y adecuadas para cada caso específico. Es mi interés informar de los hallazgos encontrados con motivo de la revisión de los vales antes mencionados de la sucursal Monterrey 3, ubicada en Avenida Hidalgo número 2480 Poniente, Colonia Obispado, situada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para facilitar la comprensión y explicación de los hechos. A continuación se mencionan algunos conceptos importantes. Les voy a explicar en qué consistía este. El Banco Santander, para efectos ¿cómo se llama? De secreto profesional, tenía convenio con la farmacia S.A. para que todo su personal del banco acudiera a la sucursal o a las sucursales que les correspondiera y cambiara las medicinas. Se les daban los vales por medicamentos, ¿sí? En el formato iba la descripción de los medicamentos, renglones específicos, pero en algún momento el doctor que emitía la receta o que emitía estos vales no cancelaba los espacios en blanco, ¿sí? Al no cancelarlos, se daba la posibilidad de que al llegar a la farmacia, algún empleado, ahí sí debidamente algún empleado, lo llenara, lo complementara, entregara los medicamentos a la persona que lo llevaba, y la parte que él complementaba se llevara los medicamentos, él los retirara. Después, el procedimiento que seguía era muy simple.
Esas copias de vales se llevaban al banco y el banco los pagaba, ¿no? El banco hacía el efecto o el pago de todas esas notas de medicamentos o vales de medicamentos. Entonces, cuando lo detectó el banco, solicitó la devolución a la farmacia y la farmacia no le quedó otra más que ver quiénes habían sido dentro de su personal, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es definiciones, normas de auditoría para atestiguar en su significado, procedimientos de auditoría, su significado, técnicas de auditoría, ¿sí? Y cuáles son esas técnicas, las normas de información financiera, obviamente por la parte de la farmacia, que tiene que cubrir su información financiera, la revelación suficiente, la consistencia, el procedimiento de subrogación, que era lo que les expliqué ahorita hace un momento, de el banco, más bien el doctor emitía el vale para el personal enfermo del banco, iba a la farmacia, lo cambiaba y se retiraba. Los vales de subrogación y los procedimientos. Aquí en los procedimientos tuve que hacer algunos cambios, algunas modificaciones, nuevamente por lo del secreto profesional. Dice: llega el paciente a la farmacia y entrega el vale de subrogación de dimensión desconocida junto con la identificación del derechohabiente del banco. 2. Por parte del empleado de farmacia se valida que los datos de la identificación correspondan a los asentados en esta. Verifican vía sistema la existencia en inventario por medicamento solicitado. Posteriormente es capturado en el sistema de venta por subrogación. Se le entrega al paciente la receta en conjunto con el ticket de venta, con el cual pasa a caja para que se le asigne un folio. El paciente entrega receta a mostrador y el solicita firma de que ha recibido satisfactoriamente los medicamentos prescritos, así como proporcione su número telefónico. Deja el documento denominado copia, paciente ya foliado, y con este momento se entregan los medicamentos solicitados. De acuerdo con el documento establecido internamente, el PDF 08, procedimiento de revisión y entrada de vales de subrogación, el cual se detalla a continuación. El gerente diariamente entrega al administrador los vales de subrogación del día anterior, ordenados por número de folio junto con el reporte de ventas de subrogación. El administrador, al momento de estar recibiendo los vales, revisa que coincidan con el total señalado en el reporte diario de ventas de subrogación, firmando de recibido en dicho importe. De existir folios faltantes, ahí mismo anota la observación y al ser justificado se cancela dicha observación. El administrador verifica que todos los vales de subrogación correspondan con los registrados en el reporte diario de ventas. Asimismo, que revisa que la presentación de los productos surtidos sean los que se indican en el vale de subrogación y que cumplen con todos los requisitos necesarios para que sea cobrable. Si se detecta alguna diferencia o falta algún requisito, le informa al gerente, quien tendrá de plazo un día para su solventación. De lo contrario, se tomarán acciones para que en su caso proceda. El administrador separa las recetas por cliente e identifica el centro de facturación o razón social a la cual corresponden. Se procede a realizar la facturación de aquellos vales cuya razón social sea diferente a la del centro de facturación, al cual serán enviados. Y entonces aquí es ya lo mismo, se hace toda la descripción de los vales, en qué consistió, y luego vamos a la realización del trabajo. El día 16 de octubre del 2018 se presentó el suscrito en las oficinas de dimensión desconocida con la dirección, cuyo objetivo era validar la información reportada por dicha administradora del banco con respecto a las recetas surtidas a derechohabientes. Aquí ya nos dice el banco que él detectó que hay una diferencia de 111,629 pesos y que esta diferencia ya se la pagó a la farmacia de manera indebida, porque alguien, repito, llenó espacios que no venían cancelados. Sí, en el momento en que le notifica a la empresa, se comparan las recetas originales, formato blanco que tenía el banco, ¿sí?, que se le entregaban directamente los médicos al banco para su identificación,
Y entonces se receta ahí, se encuentran que las recetas no coinciden. ¿Sí? Como esto ya había sido cubierto por parte del banco, entonces la compañía no le quedó otra más que emitir un cheque, ¿sí?, por la cantidad de 111,629 pesos para cubrir lo que se había cobrado indebidamente al banco. ¿Sí? Entonces ya con esto, con esta información, ahora sí ya tenemos que esto fue en el banco, ¿no? Conclusiones. Dice: una vez revisado y validado las recetas seleccionadas, se pueden determinar que el banco ya había cubierto a la farmacia los medicamentos que indebidamente se incluyeron en las recetas, no prescritos por los médicos y que fueron objeto de alteración. Derivado de esto hay un quebranto, ¿sí? Y viene aquí lo que dice: primero, aquí tuve que eliminar toda la parte de las personas que estaban involucradas. Una disculpa, pero era muy necesario. Primero, existe detrimento patrimonial sufrido a la farmacia SADCB por la cantidad de 111,629 pesos, derivado de la revisión de vales de superación de la sucursal Monterrey 3. Ahí está ya lo encontrado. Y en mi opinión, se me tenga presentado con el carácter constante el presente dictamen pericial contable de acuerdo a las cuestiones formuladas, el cual protesto haber elaborado conforme a las normas de información financiera y normas para atestiguar aceptadas en México, y el cual protesto haber elaborado al mi leal saber y entender. El colofón, nuevamente, los datos de identificación, auditor externo, la fecha y Monterrey, Nuevo León. ¿Sí? Aquí, repito, lo más importante de esto es que todo debe de ser detallado. Y el detalle debe de ser punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, hasta el último punto que se identifique. ¿Sí? En esta parte aquí de las conclusiones, aquí antes de la opinión, es donde viene ya la descripción de quiénes fueron los que participaron, que incurrieron, que ya era personal de la farmacia, que incurrieron en esta circunstancia. Sí, que obviamente por situaciones que ya conocemos, debí de haber omitido. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Yo creo que deben de tener muchas. Más que nada, lo importante es lo que mencionamos anteriormente. ¿Qué es lo que se lleva? ¿A quién se dirige? Los datos de la persona que va a firmar, las características de lo que se va a describir, las definiciones, el detalle de los procedimientos, ¿sí?, la realización del trabajo, cómo se realizó, cómo se revisó, qué se utilizó, las conclusiones, ¿sí? A las personas que se les fincó la responsabilidad tuvieron que pagar los 111,629 pesos que se le devolvieron al banco, ¿sí? Además de, obviamente, el procedimiento judicial que ya se les avecinaba, ¿no? Al final de cuentas, les comento rápidamente, fue se llegó a un arreglo, un acuerdo en el momento en que ellos eran 3 personas, en el momento en que liquidaran los 111,000 pesos, ¿sí? En ese momento la compañía retiraba la acusación y cancelaba todo el procedimiento ya legal que se hubiera podido iniciar, ¿no? ¿Sí? El acuerdo fue a ese acuerdo llegaron y sí lo pagaron. Obviamente se les despidió, y dentro del despido, y por sugerencias nuevamente que ya habíamos visto anteriormente, ¿sí?, hubo emisión de finiquitos, ¿no? Finiquitos y liquidaciones como personal que le correspondía. Ya si lo pagaron o no lo pagaron, ya hasta ahí ya no estoy enterado, ¿sí? Entonces, dudas, ¿quién tiene dudas acerca de esto?
¿Nadie? Yo tengo una. Con A respecto ver. al procedimiento de este caso, por ejemplo, supongo que en algunos a lo mejor sí es como muy obvio y creo no es mucho de intuirse, pero por ejemplo, para este caso se tuvo que hablar con una persona responsable y contó el caso tal cual y usted lo redactó o usted por simple suposición fue quien redactó. O sea, ¿cómo es esa parte del procedimiento? La redacción la debe hacer el que emite el dictamen y obviamente en base a lo que realizó. Si vemos aquí, para efectos de conocimiento del procedimiento tienes que entrevistar a las personas que lo realizan, algún ejecutivo, algún empleado. Él te va a explicar y te va a decir, aquí lo tienes que hacer con uno o dos documentos y entonces a ver, ¿qué es lo que haces? ¿Sí? Desde el momento en el que llega el paciente a la farmacia y entrega el vale de subrogación, en ese momento lo toma el personal de la empresa y tú ahí tienes que estar pendiente y tomando notas de qué es lo que se hace. ¿Sí? Aparte de que te deben de estar explicando, aparte de que debes ver el manual de procedimientos para ver si lo hacen correctamente. Entonces, ya que lo hacen, ya que le seguiste todo ese procedimiento hasta que le entregan el medicamento a la persona que lo solicitó, entonces todo ese procedimiento va aquí descrito. ¿Sí? Descripción del procedimiento. Pero tú lo haces, no lo copias del manual de procedimientos o no lo capturas de lo que te está diciendo el empleado. Tú lo tienes que hacer, tú lo tienes que haber observado, tú lo tienes que haber visto físicamente cómo se realizaba y en tus palabras tú lo describes porque tú eres el que estás haciendo, tú te vas a hacer responsable de ese evento. Ya una vez que llegas aquí, toda esta descripción pues, corresponde a la parte que tú estás detallando quién elabora tal cosa, quién hace tal cosa, quién hace esto, quién hace el otro, ¿no? Si tú ves aquí, en estricto sentido, lo único que borré los nombres del administrador, pero estoy poniendo el gerente, y aquí tendría que decir quién era el nombre del gerente, en ese momento el señor fulano de tal. El administrador de los vales de subrogación, quién era el administrador en ese momento de los vales de subrogación. Aquí también lo que eliminé fue la parte directa del vendedor, bueno, no del vendedor, del empleado demostrador, que era el que tenía la instrucción de que cuando recibiera vales que trajeran el espacio en blanco, que no hubiera sido cancelado, le avisara al administrador para ver qué tipo de medicamentos iban a llevar. ¿Sí? Entonces, si tú ves aquí, todo lo estoy hablando en el nombre del puesto que tenían en esa compañía. ¿Sí? Después, para surtir los vales, todo lo que se requiere, nuevamente, uno es el procedimiento y luego ya es cómo se realizó la circunstancia, ¿sí? De cómo era la alteración, etcétera. Cuándo se realizó el trabajo, cómo se realizó el trabajo, por qué se realizó, ¿sí? ¿Qué documentos comparaste? En este caso estamos comparando las recetas originales que se enviaban al banco y nosotros no nosotros, la compañía, con las copias azules era con la que se efectuaba la cobranza. Por eso el banco lo detectó, porque él tenía sus documentos, su formato, con una cantidad de medicamentos y cuando llegaba la medicina que la compañía le estaba facturando, pues caray, pues aquí esto se dio de más, ¿no? El banco fue el que hizo su propia investigación primero y determinó que eran 111,000 pesos. Con esa circunstancia el banco fue y le cobró, oye, estos medicamentos no estaban incluidos, ¿sí? Así es que me debes tanto. Cuando la compañía se entera, nos contrata a nosotros para hacer esto y si ves este dictamen se presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. ¿Sí? Pero ya por haberlo hecho la empresa, ¿no? La empresa tuvo que pagarle al banco lo que ésta le había pagado en exceso. Entonces aquí están las conclusiones, ¿no? ¿Sí?
Derivado de la antes mencionado, se expidió cheque número tal de la farmacia CADCB con monto de tanto a favor del Banco Santander, autorizado por el licenciado director de la farmacia para cubrir dichos alternativos. ¿Sí? Considerando el impuesto y demás documentos adjuntados, ya se menciona en la opinión que primero existe detrimento patrimonial sufrido a la farmacia por la cantidad que pagó y ya se le describió a la autoridad cómo había sido el procedimiento. ¿Sí? Entonces esto lo tienes que hacer tú o lo tiene que hacer el contador que lo va a firmar. Ya una vez que lo realiza, tiene que observar todo el mecanismo, todos los procedimientos, llenarlo, hacerlo y presentarlo. ¿Sí? Básicamente. No hay forma de que copies, bueno, puede haber alguna forma de que copies el procedimiento de los manuales de procedimientos de la empresa, pero no es recomendable, porque si la autoridad va y hace un chequeo y ya hay diferencia entre lo que se hace contra lo que tú describes, es muy probable que te tiren el dictamen, ¿no? o que te soliciten aclaraciones. ¿Sí? Entonces la idea es, tú lo haces, tú lo elaboras, ¿sí? Y lo presentes. Ya de los resultados o no, pues dependerá de la forma en que lo hiciste, el detalle que lo hiciste, ¿sí? Y cómo también los abogados, tanto de la empresa como de las personas que participen, se defiendan, ¿no? Eso ya es muy distinto. Pero para la autoridad esto fue importante, no hubo ningún rechazo o solicitud de información adicional, y el acuerdo que llegaron con los abogados fue ese, ¿no? De, ok, pagan este importe y se retira la demanda, ¿no? ¿Sí? Entonces quiere decir que lo hicimos bien. Si no, nos hubieran solicitado, nos hubiera llegado el escrito, ya no directamente a la empresa, sino a la persona que entregó el dictamen, en este caso yo. Sí, ya con los datos aquí, obviamente acá estoy omitiendo los domicilios que aparecen en el colofón, ¿sí? Y que deberían de estar aquí al inicio, ¿no? Es decir, el nombre del despacho, del que formo parte, porque tú lo ves ahí, me estoy refiriendo como auditor externo. Entonces tengo que mencionar todos los datos de identificación del despacho en el cual laboraba en ese entonces. Sí, o laboro, ¿no? Más bien. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Muy claro. ¿De qué? Sí, lamento decirles, en este tipo de dictámenes no hay un borrador. Se tiene que realizar de acuerdo a las circunstancias específicas que se le presenten a cada uno, ¿no? Porque hay muchísimas autoridades y hay muchísimas variantes por qué puedas presentar un dictamen judicial, ¿no? Un dictamen pericial a autoridad no fiscal, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguien que tenga duda? ¿No? ¿Aclaraciones, comentarios? ¿Tampoco? Entonces, dejo de comentar esto y vamos a la otra. Vamos a dejar una tarea. ¿Sí? Pero sí necesito que pongan no mucha atención, sino demasiada atención en lo que vamos a hacer, en lo que ustedes van a hacer, perdón. ¿Sí? Voy a ver dónde está. Voy a compartir este. Clase. Sí, intermediario, aquí está. ¿Sí lo pueden ver? Sí, ¿no? Bien. Este es muy sencillo, pero es extremadamente importante que lo entiendan. Este es un caso de la vida real,
que nos pasó hace algunos años. Sí, y lo voy a poner y después lo explicamos, ¿no? Dice, caso práctico, negociación de contrato de venta a plazo. El director de la empresa, el grupo SASB, denominada Empresa A, nos comenta la siguiente operación que va a firmar por una venta a plazo de 5 años con la empresa B. 1. Esta negociación se generó por la intervención del señor Rodríguez, el cual no es empleado de ninguna de las empresas, ni de A ni de B, pero facilitó por sus contactos las pláticas y finalización de este contrato. Es el intermediario o comisionista. Por esta intervención, el señor Rodríguez recibirá en efectivo la cantidad de 80 millones de pesos, sin emitir ningún comprobante por el efectivo recibido. El contrato por venta será a partir del 1 de octubre de 2020 y vencerá el 30 de septiembre de 2025, por un monto final mínimo de 800 millones de pesos. La utilidad esperada por la empresa A, ¿sí?, se considera que sea del 37% del total de la operación. Es decir, va a ganar o va a tener utilidad del 37% de 800 millones de pesos. Dice, el director de la compañía A nos solicita hacer transparente esta operación y sobre todo que sea considerada en la revisión de los estados financieros del 2020, ya que está por hacer el pago al intermediario. Como auditores externos de la empresa no debemos analizar los riesgos del cumplimiento del contrato a firmar, ya que esta es una situación que se debió contemplar antes de la firma por la administración, abogados y consejo de administración respectivamente. ¿Sí? Entonces, basados en estos datos, se solicita nos indiquen cómo es que auditoría dará el visto bueno de esta operación y qué repercusiones puede tener en el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2020. Bueno, rápidamente le voy a agregar aquí. Sin complicaciones, el ejercicio 2020 y se emitió bien, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que requiero que ustedes hagan? Yo sé que probablemente no tengan toda la experiencia, yo sé que probablemente van a tener ustedes ahí alguna dificultad, pero lo primero que quiero que entiendan es el pago que se le va a hacer al señor Rodríguez es sin ningún tipo de comprobante. ¿Qué significa sin tener ningún tipo de comprobante? No va a emitir factura, no va a emitir recibo, no va a firmar ningún tipo de documento, ¿sí? No se le va a dar cheque, ¿sí queda claro? Porque entonces habría un documento. Entonces no se le va a pagar con cheque, se le va a pagar en efectivo, ¿sí? Ahí lo dice, sin firmar ningún comprobante por el efectivo recibido. Entonces, primero es eso, no hay ningún comprobante, no hay recibo, no hay factura, no hay nada, ¿sí? Segundo, ya se le pagó, se le paga y adiós, no lo volvemos a ver, o quién sabe si lo volvamos a ver o si las compañías lo vuelvan a ver. ¿Sí queda claro? Tercero, el efecto importante e impactante va a ser fue en el 2020. Es decir, ya debimos de haber presentado el dictamen, por eso la modificación aquí de que se emitió sin complicaciones en el ejercicio 2020 y se emitió opinión con salvedades, pero no por esta situación comentada, o sea, por algunas otras, no por esta no tiene nada que ver en el dictamen. Entonces lo que ustedes tienen que poner o tienen que encontrar en una página, ¿sí?, es
¿qué van a hacer? Y todo esto tiene que ser sobre la base legal. No acepto que me digan, le vendo facturas, profesor. ¿Sí? Le vendo comprobantes. No, 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 no. No hay absolutamente nada de eso. Tiene que ser en el aspecto legal. ¿Sí queda claro? ¿O no queda claro? ¿Qué dudas podrían tener respecto a esto? Por eso quiero que me entiendan. A ver si, niña, dígame. Bueno, por lo que yo entendí es de que vamos a tratar de hacer que se compruebe ese pago y vamos a tener que explicarlo por No. Eso es parte de lo importante. Yo no quiero que usted me compruebe, o no quiero que usted o nosotros como auditores, digamos, le comprobemos esos 80,000 pesos a la compañía. Esa es bronca de la compañía. Lo único que nosotros tenemos que demostrar o que evaluar es por qué salió un dictamen sin salvedades. ¿Por qué esta operación pasó libre? O sea, como una operación X, ¿no? Es decir, una operación X, haga de cuenta que la administración compró este lapicero, ¿sí? No le dieron factura, costó 5 pesos, o 10, o 100, o lo que fuera. No le dieron factura, pero cuando nosotros la revisamos, consideramos que no tenía ningún efecto. Es decir, no hay ninguna irregularidad, no hay ningún fraude. ¿Sí? Entonces, esta operación de 80 millones de pesos, no quiero que lo único que queremos, bueno, que yo quiero que ustedes me digan es cómo la hacen transparente, que todo el mundo la vea, pero que nadie reclame. Esa es la idea de esto. ¿Sí? Ok, profe, gracias, sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Es importante hacerles esta aclaración. Si en sus comentarios me ponen, es que debió de haber firmado un recibo, es que debió de haber firmado un cheque, es que debió de haber firmado esto, cero. Ya no voy a, ni siquiera voy a dar continuidad a la lectura de su trabajo. ¿Por qué? Porque está perfectamente claro que el dinero lo recibió en efectivo y que no va a emitir ningún tipo de firma, ningún tipo de documento, ningún tipo de nada. ¿Sí? ¿Sí queda claro esa parte? ¿O todavía no? Sí, profe, ya está claro. ¿Sí? En sí nada más es darle ¿Para la todos habilidad, está ¿no? claro? Hago la pregunta, ¿para todos está claro esto? Porque ese es el verdadero punto que nosotros tenemos que transparentar. ¿Sí? Y que tenemos que, nosotros, nuevamente, yo como auditor, yo no voy a arreglarle esa documentación o esa operación que ya realizó. Yo no la voy a arreglar. Es más, no voy a meter la voy a revisar, voy a ver que estén los contratos, que ahí se mencionan, voy a ver que sea efectivamente validado por los comentarios de los abogados, voy a ver que la administración estuvo de acuerdo, que ellos hicieron todas las pruebas para ver si esa operación se podía realizar y la hicieron. Y lo único aquí es que me dice el director, dice, mira, yo esta operación le va a dejar el 37% de utilidad a la empresa. No puedo negarme a hacerla. ¿Sí? Si ustedes multipliquen rápidamente cuánto es el 37% de 800 millones de pesos,
Pues van a ver cuánto es la utilidad que va a reflejar. Casi un poquito más, un poquito menos de 1.500 de 150 millones, ¿no? Más o menos. ¿Sí? En 5 años. ¿Sí? Que no nos interesa. Eso es una auditoría. A mí lo que interesa es, me hicieron este comentario, me hicieron esta situación, ¿sí? Y nosotros la pasamos, ¿sí? Es una operación. ¿Qué tan normal, qué tan específica fue? Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero ahorita, no, por esta no tuviste ninguna bronca, ¿no? Se emitió el dictamen sin ningún tipo de problemas. La salvedad fue por otras circunstancias ajenas totalmente a esto, ¿no? ¿Sí? Y el próximo la tienen que entregar, la tienen que enviar déjenme anotarlo aquí. Me la tienen que entregar el próximo lunes. Sí, entrega el próximo lunes. Dictamen este es caso práctico, ¿no? Dejen anotarlo aquí. En la entrega el lunes. No es mi clase, yo sé que dejen nada más ver la fecha. Aquí está, el próximo lunes, ¿qué día es? Es 25, profe. Es 25, ¿verdad? Muchas Ajá. gracias, señor. Entonces, el 25. Entonces, el próximo 25 de octubre, entre las 11 y 12 de la mañana. Para que no interfiera. Sé que voy a interferir con sus labores de trabajo, pero no interfiero en sus labores de escuela. Entonces, entre las 11 y las 12 del día, de la mañana, pues, me envían esta resolución. Nuevamente, si me ponen, tiene que comprar, le vendemos facturas, o tiene que conseguir facturas, o tiene que, tache. Ya ni los sigo leyendo. Si me dicen es que debió de haber firmado un documento, tache, ya no lo sigo leyendo. Ya lo doy por malo porque quedó claro que no entendieron la finalidad de este tema. La finalidad de este tema es otra que comentaríamos el próximo miércoles. Inclusive les diría que toda la situación que pasó, que realmente fue pues entre chistosa y así de... que, bueno, ni siquiera nos esperábamos que nos íbamos a ganar el dictamen de esta compañía, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes díganme, ¿qué harían? ¿O qué creen que hicimos? Todo dentro de la legalidad, debo aclarar. Todo dentro de la legalidad. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, nuevamente, perdón la insistencia. No hay ninguna emisión de documento. Ninguna. Al decir ninguna es no hay cheque, no hay transferencia, no hay recibo, no hay factura, no hay nada por parte del señor Rodríguez. El pago, los 80 millones al señor Rodríguez, fueron en efectivo. Wash. ¿Cómo lo consiguieron? Eso tampoco es mi problema, ¿sí? Ese tampoco es nuestro problema. ¿Cómo la administración consiguió 80 millones de pesos en efectivo? Ni siquiera lo preguntamos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo retiraron? ¿Cómo lo consiguieron? No tengo la menor idea. ¿Sí? Tal vez les pueda ayudar si ustedes tratan de imaginar la póliza de diario, porque obviamente no fue cheque, sino la póliza de diario. ¿Cómo sería
el registro de esa operación. Según yo, mínimo habría 4 registros, ¿no? Les voy a decir uno. Cargo a caja. Aquí. Debe, y a ver. Entonces, perdón. Les voy a decir uno. Nada más uno. Aquí es caja. Y aquí es bancos. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Cargó a caja 80 millones de pesos. ¿Sí? Obviamente lo retiró del banco. 80 millones de pesos. Ahí está el primer movimiento. ¿Cuál fue el segundo? Les voy a dar nada más una partida, ¿no? Salen de caja 80 millones de pesos. ¿A dónde se cargaron? Si le piensan y le piensan bien, probablemente encuentren parte de la solución. ¿Sí se entiende? ¿Sí quedó claro? Le pueden preguntar a quien ustedes quieran. Pueden preguntarle al que más confianza le tengan. ¿Sí? A quien más confianza le tengan le pueden preguntar. Yo no tengo ninguna circunstancia si les ayudan a resolver esto. ¿Sí? El punto es ¿a dónde va a ser el cargo siguiente? ¿A qué cuenta? Si ustedes analizan la cuenta, es muy probable que encuentren la solución. Si no la encuentran, bueno, pues inventen alguna, ¿no? ¿Sí? Repito nuevamente, ¿eh? Viene con que el señor Rodríguez tendría que firmar. Si me ponen, debe de firmar cualquier cosa, recibo, papel en blanco, lo que ustedes quieran, ya tache, o sea, ya ni los considero. No entregaron la tarea. Así de plano. ¿Sí? Si me ponen, es que el administrador está haciendo algo turbio, tache. ¿Sí? Si me dicen, ¿qué otra cosa? Es que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta no lo puede hacer, tache. Sí se puede hacer. ¿Sí? ¿Qué características? Y ya hemos platicado, ya les he comentado yo algunas cosas dentro del transcurso de lo que hemos visto de la auditoría. ¿Sí? Entonces, piénsenlo bien, decidan bien. Y les recuerdo, lo más importante es no hay firma. Sí, así como lo oyen, el señor Rodríguez fue a la compañía, recibió sus 80 millones de pesos en efectivo y adiós. Obviamente después de que se hubiera firmado el contrato. Se firmó el contrato, ¿sí? Por las dos partes, por la compañía A y la compañía B. Y entonces el señor Rodríguez un día se presentó, pues yo creo que al día siguiente, ¿no? O sea, no creo que haya sido mucho tiempo después. Yo creo que al día siguiente o tal vez pasado 2 días, dentro de las 48 horas de la firma del contrato, se presentó a la compañía A y le dijo, señores, vengo por mis 80 kilos. ¿Sí? No tengo ni la menor idea, para que tampoco me hagan esa pregunta, no tengo ni la menor idea cómo se los empacaron, o cómo se los llevó, o se los echaron en maleta, se los echaron en caja, no sé, no tengo la menor idea. Yo en lo particular nunca he visto esa cantidad en mi vida, y creo que no la veré. ¿Sí? Entonces, no me pidan, oiga, ¿y cómo se lo llevó? Pues quién sabe, ¿no? Ha de haber ido con, pues, cuando menos con un perro, ¿no? Para que
lo protegiera en caso de robo o cualquier cosa así, ¿no? ¿Sí? Pero no sé yo cómo se llevó su lana. Lo único que sé es que sí salió del banco. Aquí está la salida del banco. Sí entró a caja. Ahí lo resguardaron un rato. ¿Sí? Y después salió de caja. ¿Y a dónde se fue? ¿Dónde lo tuvieron que registrar? Eso sí, no fue a proveedores, fue a clientes. ¿Sí? Para que ustedes vean. Sí, estoy casi seguro que si adivinan la cuenta, casi seguro tendrán parte de la solución. Si no adivinan la cuenta, pues ya van a tener más problemas. ¿Sí quedó claro? Profe, pero por decir, o sea, tenemos que, supongamos, poner la cuenta, o sea, sacar como el por qué. Yo fue un ejemplo, ¿eh? Ajá, bueno, ajá, pero aparte tendríamos que, o sea, independientemente de haciendo una cuenta o no, también tendríamos que justificarlo como con algún argumento o con la... Sí, claro, esa es la idea, que ustedes me den el argumento de por qué no afectó en nada la operación de la empresa. Ah, ok, vale, gracias, profe. Porque, o sea, si digamos, es que si les digo, les hago ese comentario, les doy la respuesta. Lo hacemos después. Ahorita traten de pensarlo ustedes, ¿sí? Traten de ver qué pasó. Y les digo, en el ejemplo aquí de la Estesa Mayor, lo único que traten ustedes a dónde se llevó el cargo. Y ya de ahí empiecen a pensar, ¿por qué? Obviamente si encuentran la cuenta adecuada. Ok, ¿por qué fue así? ¿Por qué no tuvo ningún efecto? ¿Eh? Ahora, yo no lo limito a que así como está redactado, y que es parte de la idea, así como está redactado, pues no me dice mucho, sino yo tengo que buscarle cuáles son las alternativas o cuáles fueron las alternativas que tuvimos para que no tuviera ningún efecto. ¿Sí? Ustedes me dirán, pero ¿qué pasó? Pues esto, una operación real entre la compañía A y la compañía B, y la comisión del 10% del contrato para el señor, en este caso el señor Rodríguez, ¿no? Nada más así. ¿Sí? El próximo miércoles, para que ustedes lo piensen y lo hagan con calma, lo tienen que mandar el lunes, y el próximo miércoles les presento yo los comentarios, cómo se dio esta circunstancia, sí, por qué ni nos preocupó, ¿no? ¿Sí? La verdad ni nos preocupó. Aquí el punto era que este director general tenía preocupación de que creyeran que él se estaba llevando la lana. Esa era su preocupación. Es que van a creer que yo estoy aquí llevándome la lana, ¿no? O parte de, ¿sí? Y no fue así. Bueno, en teoría. Algo le debió de haber caído, pero algo le debió de haber salpicado. Eso sí, no lo dudamos. Pero bueno, fue una operación, estaban los contratos, fue realizado ante abogados, tanto los abogados de A como los abogados de B. ¿Sí? Yo les voy a decir realmente no les puedo decir realmente cuál fue la circunstancia de este convenio, porque no me la dijeron, ¿no? O sea, no la comentamos. ¿Sí? Pero estoy pensando que fue el plan de jubilación de alguien. ¿Sí? Yo en lo particular estoy pensando que fue el plan de jubilación de alguien. ¿Sí? ¿De alguien? ¿De quién? De B. Porque fue la que firmó el contrato. ¿Sí? Entonces alguien en la empresa B dijo, bueno, pues ya vamos a firmar este contrato, ya vamos a firmar ese convenio, lo podemos firmar con esa compañía. Entonces, pues yo me jubilo, ¿no? Entonces voy a
yo digo que la mecánica para mí fue así. Y les digo, también lo estoy inventando, o sea, porque no lo puedo confirmar. Entonces agarró y, pensando así en voz alta, el director de la compañía B dice, con esta operación me retiro. Firmó el contrato con A, creó la mecánica para que fuera otra persona que los comentaba, que los contactaba a A y a B, y entonces él agarró y dijo, bueno, pues yo de aquí yo ya me retiro, me llevo mis 80 millones de pesos, tal vez un poquito menos, por lo que le iba a dar al director de A, que también son pensamientos malos que tengo, ¿sí? Y entonces lo hicieron, comentaron ellos en el abogado, firmaron, lo contrataron, está vigente ese convenio, porque también hay cláusulas de castigo en caso de incumplimiento. Y entonces el famoso señor Rodríguez, que no sé quién es, no lo conocí, no supe quién era, no nada, él se llevó 80 millones de pesos. Así. ¿Sí? ¿Cómo los va a justificar él para después meterlos a lavarlos o no sé qué va a hacer? Ya es su bronca, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros ahí, entonces el director de A dice, oye, yo quiero que quede transparente porque yo no me llevé nada de esta lana, ¿no? ¿Cómo se puede transparentar? Más bien, te presento los hechos, te presento esto y quiero que me digas si en el dictamen puede tener una afectación, cómo va a ser la afectación, etcétera. Entonces le dije, no te preocupes, bueno, después de analizarla, no te preocupes, no va a pasar nada, ¿sí? Tenemos que hacer nuestro trabajo para ver si hay otras circunstancias que te puedan afectar, pero esta, así como me la estás planteando, no te va a pasar nada. Pero ahí vienen los peros, ¿no? O sea, ¿qué tuvimos que comentarle? ¿Qué tuvimos que decirle? ¿Cuáles fueron las alternativas, los riesgos? Eso quiero que ustedes los piensen un poquito, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, aclaraciones, comentarios? ¿No? ¿Nadie? Sí quedó claro que no, el que se lleva los 80 millones no firmó nada, ¿no? Eso es importante. ¿Sí? ¿Dudas, aclaraciones, comentarios? ¿Nadie? Profe, lo que puso al último, que dice sin complicaciones en el ejercicio 2020. Quiere decir que el dictamen se emitió sin que esta operación haya afectado al dictamen. O sea, lo que usted se refiere... Dice aquí, el dictamen se emitió con salvedades, pero esas salvedades, por eso lo aclaro aquí, no están relacionadas con esto que se está comentando. Esto fue así como una operación normal, punto. Después en la revisión se detectaron otras cosas que se habían incurrido, no relacionadas con esta operación, olvídense ya de esta, y entonces se emitió el dictamen, la opinión con salvedades. ¿Sí? Pero esta operación, así como está esta operación, no afectó absolutamente nada la opinión del árbitro. Y no nos pagaron nada, ¿no? O sea, hago la aclaración, no nos pagaron adicional, ni compramos la opinión, nada. Fue una operación, se realizó, le hicimos ver algunos detalles, algunos puntos importantes, y listo, ¿no? Nada más. ¿Sí? Los dejo de compartir, espérenme.